Muchos lo han leído, lo han memorizado, lo han estudiado, han meditado en este versículo, han enseñado acerca de este versículo, ha habido prédicas solo de este versículo, se ha aconsejado de este versículo. Y es que es un versículo tan profundo e impactante que aún se podría escribir un libro solo de su estudio. Este es un versículo que se caracteriza por la seguridad, por la certeza, por la confianza y esperanza que transmite a los hijos de Dios. ¿Qué versículo es este? Romanos 8:28, que dice de la siguiente manera: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y es que continuamos, como les dije anteriormente, el estudio bíblico de Romanos capítulo 8, en donde Pablo ha demostrado en este capítulo que para todos los que estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación. También nos ha enseñado este capítulo que somos morada del Espíritu, que aún el Espíritu mismo resucitará nuestros cuerpos gloriosamente. Hemos aprendido que recibimos la seguridad de ser hijos de Dios, y como hijos somos herederos de Dios por una parte y coherederos con Cristo por otra. También aprendíamos que nuestro actual sufrimiento por Cristo y por la causa de Cristo significa que algún día nosotros compartiremos su gloria, una gloria tan maravillosa que en comparación con esta gloria, las dificultades y sufrimientos del tiempo presente se desvanecen en la nada. Aprendíamos también que vamos a vivir en ese nuevo cielo y nueva tierra, tierra que anhela con sus gemidos toda la creación. Nosotros mismos también gemimos mientras esperamos ansiosamente nuestra glorificación. Y aún el Espíritu Santo siempre intercede por nosotros con gemidos indecibles, en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión siempre será efectiva. Y ahora vamos a estudiar el versículo 28, versículo que, como les dije antes, es sumamente impactante, es sumamente profundo. Primero porque de cierta manera es una especie de resumen de Romanos 8, del 1 al 27 que hemos estudiado en las semanas anteriores. Pero al mismo tiempo, este versículo es la preparación para el resto del capítulo 8, que estudiaremos en las siguientes semanas. Entonces vemos que este versículo puede ser, de cierta manera, podríamos decir de cierta forma, que es el centro del capítulo 8, porque nos viene resumiendo los primeros 27 versículos y viene a ser la antesala de los siguientes versículos hasta el final del capítulo. Es un versículo cuya magnitud es abrumadora, ya que abarca todas las cosas pertinentes a la vida del creyente. Este es un versículo que nos dirige de una manera progresiva, una manera que va incrementando cada vez más hacia la consideración de bendiciones aún mayores, en la que descansa nuestra certeza de la salvación y seguridad eterna. Y es que es un versículo que da una certeza de salvación, que da una seguridad de salvación. Y vamos a estudiar esta seguridad que expone Pablo en Romanos 8:28, analizando cuatro cosas que podemos ver en este versículo. Primero, la certeza de la seguridad. ¿Qué vamos a analizar primero? Segundo, los receptores de la seguridad. Tercero, el alcance de la seguridad. Y por último, la fuente de la seguridad. Estas cuatro cosas, tanto la certeza, los receptores, el alcance y la fuente de la seguridad que tenemos como hijos de Dios, son cuatro cosas que vamos a aprender en el estudio de Romanos 8:28. Y vamos a comenzar con la primera, con la certeza de la seguridad que tenemos como hijos de Dios. Romanos 8:28 dice: Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y comienza diciendo el apóstol Pablo en este versículo: y sabemos. El apóstol Pablo afirma con la autoridad de Dios mismo que nosotros como creyentes en Jesucristo sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios.
Sabemos como hijos de Dios que todo lo que pasó el año pasado, como lo que sucederá este año, en las manos de quién está mi familia. De Dios. Y si sabemos que está en las manos de Dios, también debemos de saber y tener la certeza que será usado divinamente por el Señor. No solamente para manifestar su propia gloria en nuestra vida, sino que también está en las manos del Señor para hacer realidad nuestra bendición eterna. Las situaciones adversas son fácilmente superables. No importa cuál sea la situación adversa, sin desmeritar lo que puede usted estar pasando, lo que pudo haber usted pasado el año pasado. Pero las situaciones adversas son fácilmente superables cuando como hijos de Dios tenemos la certeza de todo cuanto Dios está haciendo a favor de nosotros, a favor de su escogido, a favor de su cuerpo. Y también la certeza de todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Todos nosotros sabemos, tenemos la certeza. Y cuando dice la palabra sabemos, cuando menciona la palabra sabemos, el versículo 28, la está mencionando en el sentido de que estimamos algo como seguro. O podría decirse de alguna otra manera que estamos plenamente seguros. Esa palabra sabemos del versículo 28 es que estamos plenamente seguros. Se trata de un conocimiento más que intelectual, un conocimiento experimental, un conocimiento de vida. Sabemos por experiencia lo que Dios hace con los suyos. Sabemos por experiencia lo que Dios ha obrado, no solo en nuestras vidas, sino a lo largo de la historia con otros creyentes. Pero también sabemos y tenemos la certeza de la obra de Dios en nuestras vidas y en todo el cuerpo de Cristo, por las mismas promesas que la Escritura exponen en cada una de sus páginas. Lo que Pablo está diciendo al principio del versículo cuando dice, y sabemos, lo que Pablo está diciendo es que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios. De tal manera que todos los creyentes somos capaces de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de esa realidad por medio de creer sin reservas en la palabra de Dios. A eso se refiere, sabemos, la absoluta certeza del consuelo y la esperanza de la realidad que tenemos en Dios. Y que esa realidad se va haciendo más segura para nosotros. O estamos más conscientes de la certeza de esa realidad a medida que estamos creyendo sin reservas la palabra de Dios. Pero el versículo no solo nos expone la certeza de la seguridad que tenemos en Dios y en sus promesas que se cumplirán en nosotros y en la gloria que recibiremos, sino también nos expone quiénes son los receptores, a quiénes son los que reciben esa seguridad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿quiénes son los que reciben esta seguridad según el versículo? ¿Quiénes? Los que aman a Dios. ¿Cuántos de acá aman a Dios? Amén. Y es que nada caracteriza más al creyente verdadero que un amor genuino a Dios. Los redimidos, los que hemos sido salvados y lavados por la sangre de Cristo, amamos al Dios de gracia que nos ha salvado. Y es que el Nuevo Testamento es claro, en el sentido de que quienes pertenecemos a Dios, amamos a Dios. Pablo escribe en 1 Corintios 2:9 lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y es que, hablando de la sabiduría que recibimos como creyentes por medio del Espíritu Santo, dice que Dios ha preparado cosas que el mundo no puede conocer, pero ¿para quiénes las preparó? Para los que amamos a Dios. Por eso es también que más adelante, también en Corintios, en 1 Corintios 8:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, eso significa que hemos sido conocidos por Él.
Si nosotros amamos a Dios y amamos genuinamente, verdaderamente a Dios, como la palabra nos manda a amar a Dios, significa una tan sola cosa: que somos de Él, que hemos sido escogidos delante de la fundación del mundo por Él y por lo tanto le pertenecemos a Él, porque Él nos ha conocido. Y es que la primera marca de la fe salvadora es el amor a Dios. La salvación verdadera produce gente que ama a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, como aprendimos hace varios meses atrás en Romanos 5:5. Y es que no es casualidad también que el apóstol Pablo haya colocado en primer lugar el amor en la lista correspondiente al fruto del Espíritu. Y es que este amor genuino hacia Dios tiene muchas manifestaciones en nuestra vida. En esta ocasión, y prácticamente como un resumen de la serie que acabamos de finalizar la semana anterior, los fines de semana, Solo Amor, vamos a hacer un resumen de 9 características de las manifestaciones de este amor hacia Dios en la vida de nosotros los creyentes. La primera es que el amor de Dios, o el amor a Dios, mejor dicho, se caracteriza por un anhelo ferviente de comunión personal con el Señor. Aquel que ama a Dios desea tener comunión con Dios. Eso fue lo que llevó al salmista a escribir en el Salmo 73:25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque aquellos que amamos a Dios deseamos tener comunión con Él, conocerle cada día más. Una segunda característica de la manifestación del amor del creyente hacia Dios es que el amor genuino hacia Dios confía en el poder de Dios para proteger a los que son de Él. Salmo 31:23 dice: Amad al Señor, vosotros todos sus santos, el Señor preserva a los fieles. Amamos al Señor, nosotros todos sus santos, y sabemos que el Señor preserva, Él nos protege a aquellos que somos fieles a Él, no por nuestros propios méritos, sino por la capacidad que Él mismo nos ha dado mediante su Espíritu para hacerle fiel a Él. Una tercera característica es que el amor genuino hacia Dios se caracteriza por una paz que solamente Él puede impartir. Los que amamos a Dios vivimos en tribulación, sí es cierto. Estamos tentados a afanarnos, sí, cada día, de distintas maneras. Pero aún en medio de esa ansiedad, aún en medio de los afanes de la vida, podemos guardar en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos a quién amamos y por quién hemos sido amados. Una cuarta característica es que el amor genuino a Dios es un amor que es sensible a su voluntad y que busca siempre honrar a Dios. Por eso, el verdadero Hijo de Dios, el que de verdad ama a Dios, cuando Dios es blasfemado, cuando Dios es repudiado, cuando Dios es deshonrado de cualquier manera, nosotros sus hijos, que amamos a Dios, sufrimos gran dolor por la causa de Dios. Sufrimos gran dolor por su causa, nos indignamos de las distintas cosas que suceden. Por ejemplo, hoy en la mañana yo me indigné cuando me di cuenta por internet que en el tradicional desfile de las rosas, ¿cuántos han visto el desfile de las rosas? Pero ¿quién sabe qué sucedió específicamente hoy en el desfile de las rosas? Se casó una pareja homosexual en el desfile de las rosas, comenzando el año. Y me dice que eran afrenta en contra de la santidad de Dios y del diseño de Dios y de las criaturas de Dios. Por eso es que el salmista escribió en el Salmo 69:9 lo siguiente: Porque el celo de tu casa me consume, y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y es que el celo por Dios, por la casa de Dios, nos debe consumir cada día. Y aunque sabemos que también este es un salmo mesiánico que fue cumplido cuando Jesús botó todas las ventas que estaban fuera del templo, pero sabemos también que el salmista lo escribió porque sentía un celo por la casa de Dios, porque cada vituperio que hacían en contra de Dios, el salmista sentía que era en contra de él mismo por causa del amor a Dios que tenía.
Una quinta característica de este amor a Dios es que quienes tenemos un amor genuino a Dios, nos debemos de caracterizar por amar las cosas que Dios ama. ¿Y cómo podemos conocer qué es lo que Dios ama, mi familia? Únicamente por medio de la palabra. Amamos las cosas que en la palabra nos expone que son amadas por Dios. Y como consecuencia de esto, una sexta característica del amor que debemos de tener hacia Dios es que los que amamos a Dios, amamos a la gente que Dios ama. De forma reiterada y de forma inequívoca, el apóstol Juan asevera una y otra vez en su primera carta que una persona que no ama a los hijos de Dios, no ama a Dios y no pertenece a Dios. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama permanece en la muerte. El que no ama no tiene vida espiritual. El que no ama a su hermano no ha sido salvado por Dios. No le pertenece a Dios. Y es que los que amamos a Dios, como dice el versículo, también nos caracterizamos por aborrecer lo que Dios aborrece. El amor que es conforme al temor de Dios no puede tolerar la maldad. El amor que es conforme al temor de Dios se duele por el pecado. Primero, por nuestro pecado propio. Como amamos a Dios, aborrecemos lo que Él aborrece. Y por tanto, aborrecemos nuestro pecado primero. Pero también aborrecemos el pecado de los demás. Porque amamos a Dios. No podemos tener complacencia en eso. Una octava característica es que el amor genuino hacia Dios tiene un anhelo ferviente por el regreso de Cristo. El que ama a Dios, los que amamos a Dios, como dice el versículo 28, los que amamos a Dios, nos caracterizamos por tener un anhelo ferviente por el regreso de Cristo. Según de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. Y es que debemos mostrar diariamente que amamos y esperamos el día de la segunda venida de nuestro Señor. Y una novena característica de aquellos que amamos a Dios es la marca superlativa del amor genuino hacia Dios. Aquella marca inequívoca de que amamos a Dios es la obediencia que tenemos hacia Él y la obediencia que tenemos hacia su palabra. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Los que amamos a Dios somos obedientes a sus mandamientos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien según el propósito para el que han sido llamados. Y es que los receptores de esta seguridad, de la gloria futura, de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad de las bendiciones que tenemos en Dios por medio de Cristo, somos los que amamos a Dios. Pero también debemos de saber y recordar que aunque se nos ha mandado amar a Dios y amar a nuestros hermanos creyentes, ese amor no se origina ni puede originarse jamás en nosotros, sino que ese amor es dado por Dios. Si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:7, 10 y 19 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros tenemos la certeza de la seguridad de nuestra salvación, pero también de nuestra glorificación, de nuestro futuro en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes dice la Biblia que somos los receptores de esta seguridad? ¿Los qué?
los que amamos a Dios. Pero ¿acaso amamos a Dios por nosotros mismos? ¿Se origina en nosotros el amor a Dios? No, sino que porque Él nos amó primero. Y Él mostró que nos amó primero. Porque los receptores de esta seguridad, los que amamos a Dios, hemos sido llamados por Dios. Por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Quiere decir que la característica de los receptores de la seguridad no solamente es que amamos a Dios, sino que somos llamados por Dios. Porque dice, a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. La característica de los receptores de esta seguridad en Cristo Jesús, de esa seguridad de salvación y de nuestra futura glorificación, es que amamos a Dios. Y lo amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo muestra Él ese amor? ¿O cómo muestra Él que nos amó primero? Porque Él nos llamó. Así como nuestro amor se origina en Dios, sucede lo mismo con nuestro llamado para pertenecer a la familia de Dios. Pablo explica el significado de esa frase, a los que son llamados, en los siguientes dos versículos, en el versículo 29 y el versículo 30 de Romanos 8, que lo vamos a estudiar las próximas semanas. En ese sentido, los que son llamados, lo son porque Dios antes de la fundación del mundo los escogió. Los que son llamados, lo son porque Dios antes de la fundación del mundo, además de escogerlos, los predestinó. Por eso fue que los llamó, por eso es que nos ha llamado en el tiempo a pertenecerle a Él. Y a nosotros que nos ha llamado, nos ha justificado, mostrando su amor hacia nosotros. Ese amor con el que nos amó primero desde antes de la fundación del mundo, lo hace efectivo, lo hace real para nuestros ojos, para nuestra vida, por medio del sacrificio de Cristo, por el cual recibimos la justificación. Y por esa justificación que recibimos por medio del sacrificio de Cristo, es que tenemos la seguridad que al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, seremos glorificados juntamente con Él, a los que amamos a Dios. Y esto lo confirma el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, en el versículo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. Y es que Él nos ha llamado con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Porque los receptores de esta seguridad somos los que amamos a Dios. Y los que amamos a Dios podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y es solamente a los que aman a Dios, solamente a los que aman a Dios, es que todas las cosas colaboran para bien. Solo los que aman a Dios y son llamados por Él, solamente a ellos es que se le da este privilegio de que todas las cosas obren para nuestra bien. Solamente los que aman a Dios, solamente los llamados por Dios, solamente ellos tienen derechos a ser consolados por esta seguridad. Solamente en el caso de los que aman a Dios es cierto que todas las cosas obrarán para bien. Y es por eso que en el versículo ya estudiamos la certeza de la seguridad y los receptores de la seguridad. Y a continuación vamos a estudiar el alcance de esta seguridad. Romanos 8:28 sigue diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y es que este alcance de la seguridad del creyente es tan ilimitado como absoluta la certeza de la seguridad que tenemos. Dios es quien hace que todas las cosas contribuyan a generar bienaventuranza y bendición en nuestras vidas, a nosotros que lo amamos a Él.
Y es que todas las cosas abarca todo en absoluto. Esta frase, todas las cosas, no tiene características o límites que lo determinen. Todas las cosas es inclusivo en el sentido más amplio de la palabra. Quiere decir que todas las cosas, ¿qué incluye? Todas las cosas. Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimentemos cosas que nos pueden lastimar. No, Pablo no está diciendo eso. Más bien, Pablo lo que está haciendo es certificando que el Señor toma en sus manos todo lo que Él permite que suceda a sus hijos amados. Aún las peores cosas que nos podamos imaginar. Y al final va a transformar eso para nuestro bien. Y es que esta parte del versículo, al estudiar el alcance de esa seguridad que tenemos, es la parte más extensa del estudio. Pero es la parte también que al entenderla va a hacer que nuestra fe esté cimentada siempre en la palabra de Dios y que sin vacilar podamos decir que Dios todas las cosas permite que obren para nuestro bien. Y es que no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuál fue su situación el año que acaba de pasar, no importa cuál sea su sufrimiento y mi sufrimiento, no importa que hayamos sufrido el año pasado o que vayamos a sufrir este año, no importa nuestra persecución por causa del Evangelio, no importa el hecho que nos vean de menos por causa del Evangelio, no importa nuestros fracasos en la lucha contra nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, porque así como en todas las demás cosas, Dios obrará para producir nuestra victoria y bendición. Esa es la certeza que tenemos como hijos de Dios. Cualquier perjuicio temporal que suframos, será utilizado por Dios para nuestro beneficio. Todas las cosas se refiere a todas las circunstancias y acontecimientos que son buenos o beneficiosos en sí mismos, así como a todas las circunstancias y acontecimientos que en sí mismos son malos y dañinos. A eso se refiere todas las cosas. Todas las cosas tan inclusivo que todas las cosas beneficiosas o buenas que suceden en nuestra vida, así como todas las cosas malas y dañinas para nuestra vida, todo eso Dios va a hacer que obre para nuestro bien. Tal es el alcance de nuestra seguridad. Pero antes de ver cuáles son todas estas cosas buenas y malas que obran para nuestro bien, es importante decir que la expresión les ayudan o que cooperan para bien, como dice el versículo, viene de la palabra griega sunergeo, de donde viene la palabra que es muy conocida actualmente, más que todo por aquellos empresarios o administradores o aquellos estudiantes de distintas teorías de liderazgo, la palabra sinergia. O sea que esa palabra sunergeo es de donde viene la palabra que nosotros conocemos como sinergia. Y se refiere a trabajar con, a cooperar juntamente con, a asistir a alguien. Pero al decir que todas las cosas cooperan o ayudan para bien, no quiere decir que las cosas en sí mismas se pongan de acuerdo para nuestra bien. No quiere decir que de repente un suceso malo en nuestra vida, con un acontecimiento bueno en nuestra vida, esas dos cosas se pongan de acuerdo para obrar para nuestro bien. No significa eso, sino que significa que Dios es quien al tomarlas en sus manos, Dios hace que esas cosas malas como esas cosas buenas obren para bien en nuestra vida conforme a su poder y conforme a su providencia. Y es que a esto se refería. Y vamos a entender mucho mejor esto al leer lo que escribió el rey David en el Salmo 25:10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que aman a Dios. Y es que sin importar en qué senda usted haya caminado el año pasado, sin importar en qué senda usted está comenzando a caminar en este año, esa senda,
A usted que es hijo de Dios, a usted que ama a Dios por cuanto Él lo amó primero. Esa senda, el Señor la va a convertir en un camino de misericordia y de verdad para los que somos sus hijos. Sin importar qué suceda en nuestra vida, la providencia de Dios va a utilizar para nuestro beneficio temporal lo que sucede en nuestra vida. Y sobre todo, tenemos la certeza que la providencia de Dios va a usar para nuestro beneficio eterno todo lo que suceda en nuestra vida. Porque todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para nosotros que observamos su pacto y sus preceptos, para los que amamos a Dios. Y por eso es bien importante, dentro del alcance del versículo, de que todas las cosas ayudan para nuestro bien, es bien importante responder la siguiente pregunta. ¿Qué cosas Dios dispone para nuestro bien? ¿Qué cosas Dios dispone para su bien? Todas. Y eso incluye lo malo y lo bueno, como hemos dicho anteriormente. Y vamos a comenzar con las cosas buenas. Y es que primero que todo, Dios dispone que todas las cosas justas, todas las cosas buenas, obren para nuestro bien. Y sin duda alguna, lo mejor y más significativo de las cosas buenas que operan para nuestro bien es Dios mismo operando para nuestro bien. Y es que podemos ver cómo Dios, a través de quién es Él, y cómo Él se ha dado a conocer a nuestra vida, obra para nuestro bien. ¿A qué me refiero con esto? Los atributos de Dios obran para nuestro bien. El poder de Dios nos sostiene en nuestros problemas y fortalece nuestra vida espiritual. El poder de Dios, este Dios poderoso, es quien nos sostiene en nuestros problemas y fortalece nuestra vida espiritual. Dios poderoso, Dios con todo su poder está obrando para nuestro bien. ¿Para qué? Para que podamos mostrar en nuestra vida una dependencia absoluta de Dios. Y para que nos podamos dar cuenta que aún en los momentos más adversos, aún en los momentos de más sufrimiento, aún en los momentos en que sentimos que ya no podemos más, sabemos que el poder de Dios está obrando para nuestro bien y nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que su poder se está perfeccionando en nuestra debilidad. Pero también vemos que la sabiduría de Dios es suministrada para nuestro bien. Y lo podemos ver de distintas maneras. Primero sabiendo de que Dios, soberano, supremo, el único y sabio Dios, ha estimado un decreto eterno en su sabiduría, donde expone toda su sabiduría, para alcanzar una meta que es conforme a su voluntad. Y esa meta la ha propuesto con toda sabiduría. Y dentro de esa meta está nuestra elección y nuestro llamamiento. Dentro de esa meta está de que Él nos amó primero y por lo tanto nosotros podemos amarlo a Él. Por lo tanto estamos dentro, por misericordia y por gracia de Dios, estamos dentro de ese plan que Él en el que ha expuesto toda su sabiduría. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva. La sabiduría de Dios es suministrada para nuestro bien, tanto así que Él comparte su sabiduría con nosotros. ¿Cómo? Como lo dice Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Y es que Dios quiere que seamos llenos de pleno conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que tengamos sabiduría y discernimiento espiritual. Y esto es algo que no solo lo dice en Colosenses 1:9 el apóstol Pablo, lo dice por ejemplo en Efesios 1:17, donde dice que está orando por la iglesia de Éfeso para que dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Dios, y para que seamos capaces de comprender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento y las riquezas de la gloria para sus santos. Y asimismo lo dice en Filipenses 1, cuando dice que debemos de pedir por sabiduría y por discernimiento para que siempre podamos escoger lo mejor y manifestar en nuestra vida el fruto de justicia que es en Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él está compartiendo siempre esa sabiduría.
Sabiduría que el mundo no tiene. Por eso es que el mundo no puede comprender las cosas de Dios. Pero sabiduría que se nos ha sido dada a nosotros por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos hace capaces de tener la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:16. Pero también podemos ver cómo la bondad de Dios obra para bien de aquellos que somos sus hijos. Porque si usted está aquí en este momento, y si usted amaneció de la manera que amaneció hoy, vivo, respirando, después de haber pasado tal vez una noche muy bonita con su familia, después de haber descansado, es por la bondad de Dios. Y por esa bondad de Dios, a pesar de los pecados que cometimos este día, no hemos sido consumidos, porque Él es bueno con nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también vemos que la fidelidad de Dios es para nuestro bien, porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Además de sus atributos que obran para nuestro bien, de los cuales hemos mencionado algunos, la palabra de Dios también es para nuestro bien. Hechos 20:32 dice lo siguiente: Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Y es que la palabra de su gracia, la palabra de Dios, nos puede edificar y nos da herencia a nosotros que somos santificados por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es para nuestro bien. Es por eso que es insensato y totalmente absurdo y ridículo que un hijo de Dios menosprecie su palabra. Es totalmente insensato, absurdo y ridículo que alguien diga: no, es que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso le está manifestando que usted no conoce la palabra de Dios porque no sabe a qué se refiere eso. Y que bajo esa excusa diga: no, yo por eso no voy a estudiar la palabra de Dios, sino que voy a dejar que el Espíritu me guíe. Manifestando una vez más un pensamiento absurdo y ridículo, que no es propio de alguien que ama a Dios. ¿Por qué? Porque si queremos dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, el Espíritu de Dios nos va a guiar en aquello mismo que el Espíritu Santo ha revelado, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para nuestro bien. Pero además de esos, de los atributos de Dios, que mencionamos algunos, además de la palabra de Dios, aún los santos ángeles de Dios también trabajan por el bien de los que pertenecemos a Dios. Por eso es que el escritor de Hebreos, en Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? Vemos cómo todo obra para nuestro bien, por la misericordia de Dios, porque no merecemos ninguno de nosotros que un ángel esté sirviendo para nuestro bien a los que heredamos salvación. ¿Y qué más obra para nuestro bien? Los mismos hijos de Dios, nuestros hermanos, los demás miembros del cuerpo de Cristo, se encargan de ministrar su bien unos a otros. Por eso dice Hebreos 10:24-25. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Consideremos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, que usted debe procurar el bien de su hermano, estimularlo a él al amor y a las buenas obras, de la manera en que ustedes son servidos por distintos hermanos, no solamente de esta congregación, sino aquellos que son nuestros hermanos en todo el mundo y de todas las generaciones. Es para que oren para nuestro bien. Nosotros no negamos de que cuando estudiamos las Escrituras, muchas veces nos basamos en aquellos hombres que Dios ha utilizado de una manera casi que a tiempo completo para el estudio de las Escrituras. Y leemos esas grandes obras, esas grandes teologías, esos grandes comentarios bíblicos. Y nos damos cuenta que nosotros cuando comenzamos a estudiar no somos más que pigmeos en hombros de gigantes. Y vemos que eso, que hombres estudiosos de la palabra de Dios, influenciados y iluminados por el Espíritu de Dios, escribieron hace muchos años, están para nuestro servicio y para nuestro bien.
Así como las predicaciones que usted puede escuchar, toda predicación de sana doctrina va a obrar siempre para bien. Así como el servicio que le brindan sus hermanos desde que ustedes entran, el servicio que le brindan sus hermanos de allá en el reino maravilloso de Jesús está obrando para su bien, para que usted sin ningún obstáculo y sin ningún impedimento pueda estar escuchando la palabra de Dios en este momento. Como el trabajo que hacen nuestros hermanos del Ministerio de Comunicaciones, obrando para el bien del cuerpo de Cristo, en el sentido que aquellos que no pudieron venir por cualquier razón a la iglesia, lo pueden estar viendo en este momento. Y así el servicio que prestan a aquellas personas que nosotros no sabemos que están orando por nosotros en este momento, que es para su bien y para mi bien. O sea, vemos todas esas cosas buenas y podríamos seguir mencionando muchas más que están obrando para nuestro bien, para nosotros que amamos a Dios. Pero dijimos que no solo las cosas buenas obran para nuestro bien, sino que el Señor dispone incluso que las cosas malas obren para nuestro bien. Y es que en su sabiduría y omnipotencia infinitas, nuestro Padre Celestial se encarga de transformar hasta las peores de esas cosas, a fin de que obren para nuestro bien. Las cosas malas que Dios usa para el bien de su pueblo, las podríamos, para efectos de estudio, clasificar en 3 categorías. Repita después de mí: sufrimiento, tentación, pecado. El sufrimiento obra para nuestro bien, la tentación obra para nuestro bien, y aún el pecado, como lo voy a explicar más adelante, obra para nuestro bien. Y es que Dios usa el sufrimiento como un medio para traer bien a su pueblo. Y es que algunas veces el sufrimiento llega como el precio que pagamos por ser fieles a Dios. El precio que pagamos por mantenernos firmes en nuestra fe, no importa los ataques que vengan. Y sufrimos por los ataques de aquellos que vituperan el nombre de Dios y que nos vituperan a nosotros. Pero en otras ocasiones se trata del dolor, de la enfermedad, de conflictos, de distintas penurias comunes a toda la humanidad caída a causa del pecado. En otros casos el sufrimiento viene por permiso de Dios y no por disciplina. Simplemente porque Dios quiere enseñarnos algo a través del sufrimiento. Y con mayor frecuencia, el sufrimiento viene como consecuencia de la corrección divina en nuestra vida a causa de nuestro pecado. Pero sin importar cuáles puedan ser nuestras adversidades o la causa del sufrimiento, la Biblia nos dice en Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. O como escribió el apóstol Pedro, que no está acá, que es necesario que suframos por un poco de tiempo. Y luego ese mismo Dios de gracia nos establecerá en Él. Un ejemplo clásico y claro de esto, del sufrimiento y cómo el sufrimiento obra para bien, un ejemplo clásico del Antiguo Testamento es el ejemplo de José. Es un ejemplo sobre la manera como Dios utiliza el sufrimiento para traer gran bien. En ese caso específico de José, no solo a José, sino a todo el pueblo de Israel. Si José nunca hubiera sido vendido como esclavo por sus hermanos y arrojado luego de eso en una prisión, José nunca habría tenido oportunidad de interpretar el sueño del faraón. Y si nunca hubiera tenido la oportunidad de interpretar el sueño del faraón, José jamás hubiera sido elevado a una posición de preeminencia en Egipto. Posición de preeminencia que pudo usar para salvar a Egipto de la escasez en la que estaba todo el mundo, y por causa de salvar a Egipto y que Egipto no sufriera esa escasez, poder salvar a sus hermanos, a su padre y a sus hermanos, que eran nada más y nada menos que el pueblo escogido de Dios, Israel. Por eso es que consciente de eso, cuando José se descubre delante de sus hermanos ya en Egipto, José le dice a sus hermanos, en Génesis 50:20 dice: aunque vosotros pensáis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Y es que vemos, por ejemplo, en el ejemplo de José, cómo las cosas pueden obrar para nuestro bien.
Y es que por medio del sufrimiento nosotros podemos aprender benignidad, podemos aprender simpatía hacia nuestros hermanos, empatía hacia nuestros hermanos, humildad, compasión, paciencia y bondad. Y lo que es más importante, Dios puede utilizar el sufrimiento para acercarnos cada día más a Él mismo. Y eso se puede resumir en la frase que dijo el autor y pastor puritano Thomas Watson, que dijo: a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. Muchas veces hemos oído durante meses sermones y estudios bíblicos, pero hasta que estamos en el sufrimiento, que comienza a tomar sentido para nuestra vida, todos esos sermones y estudios bíblicos que hemos experimentado o que hemos oído en el pasado, para poder hacerlos vida en nuestra vida. El hecho de que a veces suframos a causa de la disciplina divina confirma que somos hijos de Dios. Es que el hecho, si bien es cierto, el sufrimiento nunca va a ser bienvenido, por así decirlo, por nosotros, porque a nadie le gusta sufrir. Pero el sufrimiento también tenemos que ver que obra para nuestro bien, y una de las maneras en que el sufrimiento obra para nuestro bien es que el sufrimiento nos confirma que somos hijos de Dios. La disciplina o el sufrimiento que viene por la disciplina de Dios nos confirma que somos hijos de Dios. Hebreos 12, 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y es que el sufrimiento, específicamente el sufrimiento que viene como consecuencia de nuestro pecado, como disciplina de nuestro pecado, lo que está confirmando es que somos hijos de Dios. Que somos los que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y por medio de esa disciplina, por medio de ese sufrimiento que viene por esa disciplina por causa de nuestro pecado, podemos percibir y detestar nuestro propio pecado. Y es que vemos cómo el sufrimiento nos purifica y nos hace partícipes de la santidad de Dios. Por eso sigue diciendo Hebreos 12, 9 al 10. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Cuando sufrimos por causa de la disciplina de Dios, es para que participemos de su santidad. De hecho, en 3 ocasiones, el escritor del Salmo 119 reconoce que el Señor utilizó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. Salmo 119, 67 dice: antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. El versículo 71 dice: bueno me da haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y el versículo 75 del Salmo 119 dice: reconozco, oh Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me afligiste. Y es que el sufrimiento en nuestra vida, Dios lo usa para nuestro bien. Y el sufrimiento también está diseñado por Dios como una ayuda para que nos identifiquemos hasta cierto punto con el sufrimiento de Cristo a favor nuestro y para conformarnos más a Él, para que nos parezcamos más a Cristo. Un hombre dijo una vez, y esto me impactó, esa frase la leí esta semana, dijo: hoy me iba a quejar, luego me acordé de la cruz. Yo no sé qué está sufriendo usted. Yo no sé cuál es su sufrimiento ni la causa de su sufrimiento. Pero antes de que vaya a quejarse del sufrimiento, acuérdese de la cruz. Específicamente no solo de la cruz como el instrumento, sino que de aquel que en esa cruz sufrió por usted y por mí, por obediencia al Padre y para gloria de Él. Pero dijimos que entre las cosas malas que Dios usa para nuestro bien,
además del sufrimiento, está la tentación. Y es que Dios usa el mal de la tentación para traer bien a su pueblo. Y es que así como el sufrimiento no es bueno en sí mismo, la tentación tampoco es buena en sí misma. Pero el Señor es capaz de utilizar la tentación para nuestro beneficio. Pero ¿cómo el Señor va a utilizar la tentación para nuestro beneficio? Porque la tentación lo que quería producir en nosotros es llevarnos de rodillas en oración y obligarnos a rogar a Dios por fortaleza para resistir. ¿Qué sucede? Si ustedes han visto, aquellos que les gusta ver Nat Geo y todos esos canales así, Discovery y Animal Planet y todas esas cosas. ¿Qué sucede cuando un animal ve a un depredador? ¿Qué hace? Huye, sale corriendo a un lugar seguro. No se va a quedar esperando ahí a ver qué hace. A ver si me ataca o no me ataca. Y es que esa misma reacción, esa misma debería ser nuestra reacción cada vez que estamos en tentación. Debemos huir y buscar un lugar seguro. Y el lugar seguro es nuestro Señor, quien es castillo fuerte y fortaleza nuestra. La roca de nuestra salvación. De esa manera, el Señor ocupa esa tentación para nuestro bien. Pero ¿de qué otra manera Dios puede hacer que la tentación obre para nuestro bien? Usándola para devastar el orgullo espiritual. Para devastar el orgullo de aquellos que creen que no pecan. De aquellos que, como aquel fariseo que subió al templo a orar, dijo: Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Gracias porque hago esto y hago lo otro, y yo sirvo, yo estudio en el seminario. Gracias porque yo me disipulo y porque yo disipulo a otros. Gracias porque yo no soy como aquellos que pierden el tiempo, sino que yo siempre vengo al estudio bíblico del miércoles, aún el 1 de enero. Gracias, Señor. Y es que cuando luchamos con la tentación, sabemos que somos susceptibles a las seducciones y contaminaciones del pecado. Cuando tratamos de resistir a nuestras propias fuerzas, cuando nos sentimos orgullosos y seguros de nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas y capacidades, nos damos cuenta de lo inútiles que somos ante la tentación. Es entonces que acudimos a Dios, como dice Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Y es que la tentación nos enseña que no somos fuertes nosotros mismos, pero también nos enseña que tenemos un sumo sacerdote, Dios hombre, todopoderoso, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que nunca pecó, y que por causa del sacrificio que Él hizo y por mérito exclusivo de Él, tenemos abierto el acceso al trono de su gracia. Pero la tentación también obra para bien en nuestras vidas, porque la tentación lo que debería ocasionar en nosotros es fortalecer nuestro deseo por el cielo. Fortalecer nuestro deseo por estar en la presencia del Señor. Fortalecer nuestro deseo por la segunda venida del Señor. Porque ahí, junto con Él, estaremos para siempre fuera del alcance de la seducción, del poder y de la presencia del pecado. Porque seremos santos perfectamente, así como nuestro Dios es santo. Pero también dijimos de que además del sufrimiento y la tentación, Dios usa el mal del pecado como un medio para traer bien a sus hijos. Y es que aún más que el sufrimiento y la tentación, el pecado de ninguna manera es bueno en sí mismo, ya que el pecado es la antítesis de la justicia, de las obras justas. Pero sin embargo, en la sabiduría y poder infinito de Dios, es admirable cómo Dios mismo hace que el pecado que nosotros cometemos obre para nuestro bien. Y es que el Señor usa el pecado para traer bien a sus hijos, prevaleciendo sobre el pecado, cancelando sus consecuencias malignas y sustituyéndolas de manera milagrosa por sus beneficios. Nos corona, a pesar de que somos pecadores, nos corona de favores y misericordias.
A pesar de que somos pecadores, cuando confesamos nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo, ya habiendo perdonado nuestros pecados y nos limpia de maldad. Como dijimos antes, el cristiano que peca, de ninguna manera se va a librar de la disciplina de Dios. Si que hay una persona que se considera cristiano y está viviendo una vida de pecado y dice, no, pero si no me ha pasado nada, Dios me ha disciplinado, usted no es cristiano, es bastardo, no es hijo de Dios. Sino que el cristiano cuando peca debe tener la seguridad de que va a ser disciplinado como herramienta de santificación. Un remedio para poder vivir una vida pura y santa es la disciplina de Dios por causa de nuestro pecado. Disciplina por medio de la cual cada día nos vamos limpiando de la inmundicia para ser semejantes a Cristo. Y es que vemos que las cosas buenas, Dios mismo, la palabra de Dios, los mismos ángeles, nuestros hermanos, obran para nuestro bien. Dios hace que obren para nuestro bien. Y vemos también que aquellas cosas malas, el sufrimiento, la tentación y el pecado obra para nuestro bien. Pero la ilustración suprema de la manera como Dios dispone todas las cosas, incluyendo las más dolorosas y malignas, para el bien de su Hijo, se puede encontrar en la cruz, en el sacrificio y la muerte del propio Hijo de Dios. Es en la crucifixión de Jesucristo que Dios tomó el mal más grande que Satanás pudo haber producido jamás. Porque recuerden que obviamente bajo la voluntad de Dios, pero fueron los gobernantes de este mundo los que crucificaron al Mesías, como claramente lo dice 1 Corintios 2, del 5 al 7. En la crucifixión de Jesucristo, Dios tomó el mal más grande, el peor de los males que Satanás pudo haber producido jamás, y lo convirtió en la bendición más inmensa que pueda concebirse y que se podría ofrecer a la humanidad caída: nuestra salvación eterna del pecado. Y es por eso que Isaías 53, 5, 6, 10 y 11 dice: Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hay una frase que dijo en una ocasión R.C. Sproul, ante la pregunta que se hace la gente: ¿y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Él responde: eso solo sucedió una vez, y Él se ofreció. No le pasan cosas malas a la gente buena, le pasan cosas malas a aquellos que somos pecadores. Muchas veces tienen explicación, otras veces no. Pero aquel único bueno fue sobre quien se cargaron nuestros pecados y transgresiones. Y sigue diciendo el versículo 10 y 11: Plugo al Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Quiso el Señor quebrantarlo y someterlo al padecimiento, a su propio Hijo. Y cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, ese que fue sacrificado verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor triunfará en su mano. ¿Y por qué todo eso? ¿Y por qué todo eso? Porque todo es conforme al propósito de Dios.
Y es que, ¿cuál es la fuente de nuestra seguridad? ¿Cuál es la fuente de nuestra seguridad? Es la voluntad eterna y soberana de Dios. El propósito de Dios, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. A los que somos llamados conforme a ¿qué? A su propósito. Es que todas las cosas que suceden conforme al propósito de Dios. Al final del versículo 28, Pablo enseña cuál es la fuente de la seguridad del creyente en Cristo. Y es que Dios dispone que todas las cosas buenas y malas, obren de manera conjunta para el bien de sus hijos, porque esto es algo conforme a su propósito. Todas las cosas han obrado para bien en nuestra vida desde antes de nuestro nacimiento. Dios en su soberanía nos escogió en la eternidad para glorificarnos en Cristo y junto con Cristo para toda la eternidad. Esto lo vamos a aprender mejor en Romanos 8:29 al 30. Cuando dice, y a los que antes conoció, a estos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Y es que cuando dice que todas las cosas han obrado para bien en nuestra vida, debemos de saber que esas cosas obran para bien por pura gracia de Dios. Porque para aquel que es hijo de Dios, nada obra para bien en su vida, porque su destino es el castigo eterno. Pero para aquellos que desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de la voluntad de Dios, por su soberanía y gracia, fuimos escogidos y predestinados para ser conforme a Cristo, las cosas obran para bien por cuanto Él nos amó primero, y por eso nosotros podemos amarle. Y aun cuando aborrecíamos a Dios, y aun cuando no queríamos saber nada de su voluntad ni de su palabra y la rechazábamos, Dios nos llamó fielmente por medio del Evangelio. Dios usó a esa persona que lo pudo haber traído usted acá, aquella persona que hace años le predicó el Evangelio, o aquellas personas, a la iglesia a la que usted se congregaba antes. Dios lo usó fielmente a su propósito. Nos llamó por medio de su Evangelio y nos hizo nacer de nuevo por medio de su Santo Espíritu, para que pudiéramos creer en el Hijo y ver nuestra condición pecaminosa y rendirnos delante de Él, y así ser justificados por Él. Pero ¿hasta cuándo todas las cosas obran para bien? Obran para bien desde antes de la fundación del mundo, en el momento de nuestra elección, y obrarán para bien para toda la eternidad, porque vendrá el día en que seremos glorificados juntamente con Cristo, y juntamente con Él estaremos en esa ciudad santa que Dios ha preparado, en esa nueva Jerusalén, en donde no habrá dolor, ni tristeza, ni angustia, ni pecado. Ni siquiera habrá santuario, porque el mismo Hijo de Dios, el Cristo, será el santuario. No habrá lumbrera, porque Cristo será la lumbrera, el centro, el todo, el que tiene la preeminencia para toda la eternidad. Por eso dice el Salmo 119:91, todo, ¿qué? ¿El qué subsiste? Algunas cosas. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. ¿Pero por qué todo esto? Porque es parte del propósito eterno de Dios. Es parte de su decreto divino, de su plan eterno. Es parte de ese plan que Él se propuso en sí mismo en la eternidad, y que consiste en la gloria eterna del Dios Trino a través de la centralidad, preeminencia, plenitud y señorío de Jesucristo. Él nos escogió, predestinó, creó, llamó, salvó para su gloria, porque su propósito es su propia gloria, como lo dice Isaías 43:7. A todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice y formé. Si usted ama a Dios, es porque lo amó primero. Y como Él lo amó primero, usted fue llamado en su nombre.
para gloria de Él. Él lo hizo y lo formó. Y es que en este año que hoy iniciamos, usted va a experimentar problemas. Sin duda todos vamos a experimentar problemas. Puede ser que este mismo año experimente un problema. Vamos a experimentar dificultades. Vamos a experimentar angustias, vituperios, enfermedades, persecuciones, pérdidas, ya sea de seres queridos como pérdidas de cosas materiales. En este año que hoy comienza, vamos a experimentar traiciones y muchas cosas más que posiblemente usted no va a entender. Y es que es posible que muchos de nosotros, ante todas estas cosas adversas que van a suceder en este 2014, frente a estas circunstancias adversas y dolorosas en ocasiones, nos hagamos una pregunta muy común, muy válida y también muy importante. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Posiblemente ese por qué, Señor, en algunos va a ser una queja. ¿Por qué, Señor? Pero en otros va a ser un clamor, un lamento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y quizás experimentemos que mientras preguntamos al cielo, ¿por qué, Señor?, el cielo guardará silencio. Y ante ese aparente silencio, la palabra de Dios habla claramente y responderá en este 2014 lo que dice en Jeremías, en Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se fija usted eso? ¿Por qué, Señor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué, Señor? Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor. Designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. Y es que en esos momentos, cuando parece que el cielo guarda silencio, vamos a la palabra de Dios, que nunca calla. Y nos daremos cuenta que es todo según el propósito perfecto de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios que sin vacilar nos habla, nuestra fe tomará alas en medio de la prueba y adversidad. Y esa misma fe, como firme ancla que pasa hasta dentro del velo, nos hará decir confiadamente en esos momentos de sufrimiento, de adversidad y de angustia. Vamos a poder decir confiadamente en este 2014: yo sé que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que somos llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar.